El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. Comenzamos semana, esta madrugada hay una noticia urgente. En un operativo de rescate a sangre y fuego, el ejército de Israel mató esta mañana 67 palestinos en el exitoso rescate de 2 de sus secuestrados que lo estaban desde el 7 de octubre cuando comenzó la guerra. 2 hombres que fueron rescatados por el ejército en el sur, en la ciudad de Rafah, en donde hay más de 1 millón de gazatíes desplazados. En esta operación de rescate fueron liberados estos 2 israelíes, pero repito, por cuenta de los bombardeos, por cuenta de la violencia a sangre y fuego del ejército de Israel, murieron 67 palestinos. Por supuesto, no todos terroristas, y es la denuncia que está haciendo esta mañana Gaza, el gobierno de Hamas, que dice que Israel cometió una masacre. Ya les voy a contar de esta noticia de última hora. En Colombia, desafortunadamente, tenemos nuestra propia guerra. Está terminando en este momento el toque de queda en Tuluá. Se levantó a las 6 de la mañana, hace un minuto. Una población de casi 300.000 habitantes en el Valle del Cauca, convertida en una durísima zona de guerra por cuenta de la Inmaculada, que es la banda que mandaba allí. Le capturaron al jefe el viernes de la semana pasada y desató una guerra quemando vehículos, matando gente, una guerra que nació hace 16 años en un barrio de Tuluá y que se ha ido creciendo de a poco. Dice el presidente Petro en su cuenta de Twitter que el gobierno no se dejará chantajear. Esta mañana se está anunciando recompensa, inclusive traslado de presos, inclusive la posibilidad de extraditar a estos traquetos que se crecieron, inclusive Nacho, que provocó la furia de sus subalternos que salieron a quemar 5 taxis, 2 motocicletas, atacaron a agentes de movilidad. Hay un niño muerto, inclusive por cuenta de la guerra allí en Gaza. Una crisis que obliga al alcalde Gustavo Vélez y a la gobernadora Dilian Francisca Toro a tomar medidas extraordinarias. Tuluá amanece militarizada, una recompensa de 400 millones de pesos y el traslado de estos presos a cárceles de máxima seguridad. Dice el presidente Petro, repito, que su gobierno no se dejará chantajear por esta banda que está amenazando no a Tuluá, a buena parte del occidente del país, al Valle del Cauca en su totalidad. La otra crisis en las cárceles corre por cuenta del paro que anuncian a partir de esta mañana de lunes guardias del IMPEC que salen hoy a protestar rechazando el asesinato de uno de los suyos, un guardia cristiano que fue asesinado en las puertas de la cárcel La Ternera en Cartagena. Ya van 6 ataques contra estos guardias que están impidiendo que en las cárceles manden los delincuentes. Una retaliación al plan contra cabecillas presos para evitar que sigan extorsionando y dando órdenes desde las celdas. Con ese panorama, hoy el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el director del IMPEC van a decretar emergencia carcelaria y le piden a la policía reformar la seguridad que hay adentro y afuera de las cárceles. Ya vamos a hablarles del presidente Petro. A propósito, retransmitió anoche en horario AAA y a modo de alocución el discurso del viernes que fue en la cumbre de gobernadores en Cartagena, básicamente en el que el presidente dice que no pasó nada raro, ni violento, ni irregular en el Palacio de Justicia el jueves de la semana pasada, cuando fue el asedio, cuando fue el bloqueo a los magistrados de la Corte, como si la misma Corte no hubiera dicho eso, que fue un asedio. La Corte dijo, los voy a citar entre comillas, porque el presidente dice que no, los magistrados dicen que fue un acto violento e ilegal. También habló de la violencia, el alcalde de Bogotá confirmando heridos y ataques al sistema público de transporte, o como si los atacantes no hubieran bloqueado la entrada y salida de los magistrados. Dice el presidente Petro, respondiéndole increíblemente, una locución a un tuitero desde la Florida, desde Estados Unidos, un señor que creo es argentino, un tal Nacho, y la locución es para responderle a ese señor que dijo una mentira, que dijo que a los magistrados los habían sacado en helicóptero. Dice el presidente Petro que los magistrados se quedaron adentro todo el día
porque tenían ganas de trabajar, o que la batalla es porque él quiere una fiscal decente, que por eso presentó la terna de mujeres que no conoce ni han trabajado con él y que el resto del país quiere proteger mafias y narcotraficantes. Esta es la narrativa del presidente Petro, otra vez muy encaminada a denostar y a fustigar a los medios de comunicación. La verdad es que el presidente lo que hace es criticar a tuiteros en ese mundo digital que él sigue y en el que es tan activo. Ya les vamos a hablar de las paradojas, de las verdades que dice el presidente Petro y otras no tan verdades. Dice el presidente, atacando medios, que sectores de medios de comunicación y de poderosos tienen una campaña para impedir que la Constitución se aplique y se escoja una fiscal decente, y que están construyendo un lawfare, que es un nuevo término, un anglicismo que el presidente utiliza, una guerra jurídica imitando lo que pasó en Ecuador, Brasil, Perú o Guatemala. En segundos, la controversia alrededor por ese tema del Palacio de Justicia, porque hoy es el lunes en el que se va de su cargo el fiscal Francisco Barbosa y asume y queda encargada de la fiscalía desde hoy la vicefiscal Marta Mancera, que ha sido ella el blanco de los ataques del petrismo, diciendo que está protegiendo a narcotraficantes a propósito en el occidente del país. Son las 6 de la mañana, 6 minutos, ya les vamos a contar de estas historias, controversias, les hablaré del último hecho de inseguridad, otro restaurante robado en Bogotá. Las víctimas fueron comensales de Abasto, que queda en Usaquén, en la calle 128, a donde llegaron hombres armados, iban en una motocicleta, entraron otra vez buscando un reloj Rolex. Se encontraron uno sí, pero que era chiviado de 500.000 pesos, que fue lo que se llevaron. Obviamente estaban siguiendo a las víctimas. Les hablaré de los dos hechos del fin de semana: la muerte del niño Dylan Santiago, el de 2 años conmovedor, que fue desaparecido la semana pasada y apareció, lo encontraron en Usme, muy al sur de Bogotá. El papá del niño ya declaró una batalla aparentemente que tiene que ver con líos de sus padres. La otra investigación está en Medellín, por el asesinato atribuido al novio, al canadiense, de una joven Laura Isabel Lopera, de apenas 21 años, que estaba desaparecida desde el 31 de enero, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en Medellín. Otra vez, el asesino es el novio que huyó aparentemente hacia Centroamérica. Muchas historias para compartir con ustedes. En segundo les hablo del Super Bowl y de la posibilidad de que el triunfo de Millonarios anoche en el Atanasio Girardot cobre la cabeza del técnico de Nacional. Bienvenidos, 6 de la mañana, 7 minutos. Enseguida el resumen que preparamos en este amanecer, lunes 12 de febrero. Aquí está el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta madrugada, en un dramático operativo de inteligencia, las fuerzas de Israel lograron el rescate de 2 rehenes, 2 hombres de 60 y 70 años, quienes estaban fuertemente custodiados en el segundo piso de un edificio en Rafah, en el sur de Gaza. Con el apoyo de un intenso bombardeo, en la operación, 67 palestinos resultaron muertos. Hamas terrorist battalions in Rafah, which is... Vea otro taxi, vea otro taxi, otro. Gracias a Dios no me pasó nada a mí, las cosas materiales se consiguen. Por segundo día consecutivo, Tuluá amanece militarizada luego de los hechos ocurridos el pasado 10 de febrero. Más de 160 hombres de la tercera brigada patrullan las calles de este municipio del Valle del Cauca. Hoy se desarrollará un nuevo consejo de seguridad. Fue horrible, una noche de mucho temor. Los habitantes estuvimos muy temerosos porque todo el tiempo esto parecía una guerra, pues, medieval. Todo inició con el ataque a 2 agentes de tránsito, uno de ellos murió. Mientras tanto, otro atentado dejó un civil muerto y un niño de 12 meses herido. Luego, 8 vehículos fueron quemados. Presidente Gustavo Petro respondió: la banda La Inmaculada ha retado a la sociedad, sus jefes están presos, no aceptamos el chantaje. Dylan Francisca Toro, gobernadora del Valle. Le pedimos a la ciudadanía mucha tranquilidad, ojalá se queden en sus casas. Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá. Es necesario que haya una decisión del gobierno nacional, pero que sea efectiva, porque lo que nosotros vemos es que a veces las decisiones del gobierno son lentas. El paro armado indefinido en el departamento del Chocó por parte del ELN tiene a más de 27.000 personas confinadas. El senador y miembro de la mesa de negociaciones con el ELN, Iván Cepeda. Buscar vías para que esta confrontación que hay en los territorios pues tenga solución pronta, para que no sufra la población. El procurador para la defensa de los derechos humanos, Javier Sarmiento. Más de 27.000 personas
de la población civil de este departamento. En segunda medida, al señor comisionado de paz Oti Patiño y a la jefa de la delegación de paz con el ELN, Vera Grave, para que actúen de manera inmediata y de esta manera se protejan los derechos humanos de esta población. A pesar del agitado panorama de orden público, este fin de semana el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió seguir pronunciándose sobre los hechos que ocurrieron en el Palacio de Justicia la semana pasada. Este domingo se conoció que el presidente iba a realizar una locución a las 7 de la noche que se esperaba fuera en vivo, pero finalmente fue la repetición de sus palabras durante la cumbre de gobernadores del pasado 9 de febrero en Cartagena. No hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más. El gobierno nacional declararía la emergencia carcelaria ante los recientes ataques y asesinatos de guardianes en varios penales del país. Además, el sindicato del IMPEC entrará a paro desde hoy. Óscar Roballo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Hacemos un llamado a la sociedad, a los organismos de control, a las organizaciones sociales que se sumen a esta protesta. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. También he solicitado el apoyo de las fuerzas militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad, la honra de los guardianes del IMPEC. Que yo subí hasta arriba, no le digo que yo subí hasta arriba, subí yo sola y nada. Y para que el niño parezca por ahí botado en camino a alguien, me lo botó por ahí alguien. Esta es Derly Juliet, la madre de Dylan Santiago. El caso tuvo un trágico final. El niño de 2 años fue hallado muerto el pasado sábado en un cultivo de papa a más de 1 kilómetro de donde desapareció. El menor se encontraba sin su ropa y no presentaba signos de violencia. Marlon Castro, padre del niño, se presentó un día después del hallazgo para dar su versión ante la fiscalía. Yo ya llevaba 1 mes y medio que no tenía contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo de Nevado del Ruiz, trabajando. Medellín vivió un fin de semana violento. Laura Lopera, de 21 años, apareció muerta y empacada en una maleta en el barrio Boston. Al parecer, su asesino sería un ciudadano canadiense que ya es buscado por las autoridades en Centroamérica. Dije, si vienes, yo voy a tener a tu abuelo por Western. General José Ramírez, director del servicio de la policía. Dentro de las investigaciones se ha podido determinar que este ciudadano canadiense habría salido del país hace 4 días, habría salido en la ruta Río Negro-Bogotá y Bogotá hacia Guatemala. Ya se activó a través de Interpol la búsqueda internacional. De todas formas sigue el proceso investigativo porque sería uno de los primeros indiciados, pero no descartamos cualquier otra hipótesis frente. Los ministros de Hacienda y Transporte realizaron un sobrevuelo para inspeccionar las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Durante el recorrido, los 2 funcionarios verificaron el estado de las obras desde el patio taller en Bosa hasta el deprimido de la calle 72. Esto con el objetivo de contrastar la información que han recibido sobre el estado de la obra. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Encontramos un patio taller, que es el que tiene las obras más avanzadas, lo que se alcanza a divisar desde el aire. Encontramos algunas compras prediales y casas tumbadas, preparando estaciones, pero solamente encontramos en las estaciones 1 y 2 algunas obras de pilotaje. No se ven cuántos pilotos están ya incluidos en el recorrido, y lo más importante, toda la 1 de mayo ya no tiene árboles. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en el Vaticano a su compatriota, el presidente argentino Javier Milei. Este encuentro se produce apenas 24 horas después de otro en el que ambos se abrazaron, dejando atrás sus desencuentros pasados. Milei ha sido recibido en el Palacio Apostólico con honores de Estado y la reunión ha durado 60 minutos. La Fiscalía de Venezuela confirmó la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel por supuesto vínculo con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Según varias ONGs y opositores, la activista fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Caracas. En su cuenta de X, el fiscal general Tarek William Saab señaló que San Miguel tenía una orden de captura en su contra por estar vinculada a una trama conspirativa denominada Brazalete Blanco con el objetivo de atentar contra Maduro. Protagonizó el show de medio tiempo en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos de mayor peso a nivel mundial, en donde Colombia también tuvo presencia, ya que se exportaron 1.496 toneladas de aguacatejas para que los aficionados en el evento puedan disfrutar del agro colombiano. En el extratiempo, Kansas City venció 25-22 a San Francisco, consiguiendo el bicampeonato en el Super Bowl. Viene Millonarios, Leo Castro al marco, ¡maravilloso!
¡Golazo! Sexta fecha del fútbol colombiano. Millonarios venció 1-0 como visitante a Atlético Nacional. El único tanto del compromiso lo marcó Leonardo Castro. Ambos equipos terminaron el compromiso con un hombre menos, producto de las expulsiones de sus arqueros, Santiago Rojas y Álvaro Montero, que se vieron envueltos en un fuerte cruce en la mitad del campo. Asimismo, Junior de Barranquilla cayó en condición de visitante 2-0 contra Fortaleza y perdió su invicto. Sin embargo, continúa siendo el líder de la Liga Betplay. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. 6 de la mañana, 17 minutos. Así es la guerra. Esta mañana el ejército de Israel está celebrando como una gran victoria militar el rescate esta mañana de dos de los suyos, dos israelíes que estaban secuestrados desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. El operativo fue en la ciudad de Rafah, pero se llevaron en el rescate a 67 palestinos. Hamás, y es la otra cara de la moneda, denuncia una masacre de fuerzas oficiales comandadas por el señor Netanyahu. Son las 6 de la mañana, 17 minutos, del operativo de esta madrugada de rescate. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, Rafah, esa ciudad que queda en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, está siendo en este minuto refugio de 1.400.000 personas. Era una ciudad que habitualmente tenía 170.000 habitantes. Ahora hay ahí 1.400.000 que anoche dormían, faltando 10 minutos para las 2 de la mañana, cuando comenzó esa operación de rescate. Empezó con un bombardeo intenso. Lo que dicen las Fuerzas Armadas de Israel era que querían distraer a los hombres que estaban cuidando a estos rehenes antes de iniciar el rescate. Y claro, en ese bombardeo es donde mueren 67 personas. Entraron las Fuerzas Armadas de Israel, rescataron a esos dos rehenes allí mismo, dentro de la Franja de Gaza. Le hicieron la primera revisión médica y luego los llevaron en helicóptero rumbo a Israel. A esta hora ya se reunieron con sus familiares. Son dos hombres de 60 y 70 años, parte de la misma familia. Fueron secuestrados el mismo día. Y una mujer, hermana de uno y esposa del otro, también era una de las rehenes y se han encontrado en el hospital. Han sido abrazos, llanto. Imagínate lo que significa después de 129 días de haber permanecido en situación de secuestro. Sin embargo, la tragedia está del otro lado de la frontera. En Israel se celebra, en Palestina la tragedia es enorme. 67 personas muertas para esta operación. ¿Y qué es lo que dice el ejército israelí? Es que esto era necesario hacerlo y que demuestra la necesidad de tener la invasión terrestre que rechazan tanto Naciones Unidas como Estados Unidos. Escuchemos a Daniel Hagari, que es el portavoz del ejército. This rescue mission underscores the importance of our ground operation in Gaza
Dice, esta misión de rescate subraya la importancia de nuestra operación terrestre en Gaza. Dice que ellos van a tomar la cautela para poder que la gente civil no sufra, pero dice que tienen la obligación moral de traer a todos sus rehenes a casa, una obligación que seguirán haciendo todo lo que sea a su alcance para cumplir. Y hay un dato más que da en esa rueda de prensa el portavoz del ejército. Dice que son 134 los rehenes que todavía están en manos de Hamás. Hace apenas una semana le comunicaban a los familiares que de ellos por lo menos 30 habían muerto. Por eso toda la prensa está hablando de 100 rehenes que permanecen en manos de Hamás. Ellos siguen hablando de 134, pese a que dijeron que habían muerto a lo menos 30 la semana pasada. Néstor, la verdad es que ha sido una operación de mucha intensidad, lo cual significa que la cifra de muertos de las últimas 24 horas ha subido más de lo normal. Los ataques siguen no solamente allí, sino que también en Khan Yunis. Así se escuchan las calles allí en Khan Yunis. Eso, y lo que estamos escuchando es la invasión terrestre de Khan Yunis, que ahora el ejército y el gobierno israelí dice que se va a trasladar hasta Rafah, Néstor. Silvia, gracias. 6 de la mañana, 21 minutos. También en esta época todo queda documentado. Hay videos. Eso es en la Franja de Gaza. Nosotros tenemos nuestra propia guerra. Lo de este fin de semana fue pavoroso. Ocurrió en Tuluá, en el Valle del Cauca, en donde el viernes, después de que fue capturado el jefe de la Inmaculada, se desató una verdadera guerra liderada por estos narcos, por estos traquetos que están matando gente, quemando vehículos, haciendo grandes demostraciones de su poder territorial. El jefe de la Inmaculada cayó, pero la Inmaculada sigue chantajeando el gobierno, dice el presidente Petro, que no se dejará chantajear. La historia del terror este fin de semana también está aquí, desde el Valle del Cauca, con Hugo Mario Palomar. Néstor, la escalada violenta lanzada por la banda criminal La Inmaculada en Tuluá Valle generó pánico en las calles de esa ciudad, en donde durante la tarde y la noche del sábado pasado se escucharon disparos, explosiones y gritos de la comunidad. Muchachos, que empezar a darle el huevo. Se quemaron el carrito, marica. Los delincuentes asesinaron al agente de tránsito César Hernández en su propia vivienda. Atacaron a disparos otro agente de tránsito, Johnny Castaño, quien resultó herido junto a su esposa. En la zona rural, en el sector de Agua Clara, en un tercer ataque sicarial, fue asesinado un hombre y una mujer y un bebé de 12 meses resultaron gravemente heridos. Al mismo tiempo, los delincuentes quemaron 8 vehículos e intentaron destruir un local comercial. El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Dañaron 5 taxis de manera grave, afectaron 2 de manera leve, dañaron 3 vehículos particulares. Nosotros veíamos a la gente, a los dueños de los taxis llorando porque están afectando su patrimonio. La banda criminal La Inmaculada se atribuyó esta escalada violenta, una escalada generada por la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, quien estaba a cargo de ejecutar extorsiones y todas las actividades criminales ordenadas por su hermano alias Pipe Tuluá desde la cárcel Picota de Bogotá. Así lo confirmó la gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro. Desde el Consejo Extraordinario de Seguridad tenemos claro que desde las cárceles los cabecillas de la delincuencia que pretenden controlar la ciudad se ha planeado y ordenado todos los ataques terroristas en contra de la ciudad y de su ciudadanía. Después de un Consejo Extraordinario de Seguridad se ordenó la militarización de Tuluá Valle y además se ordenó un toque de queda en las noches y la madrugada. El toque de queda terminó a las 6 de la mañana de hoy lunes, pero podría repetirse esta noche y durante toda la semana. Más de 160 hombres del ejército están patrullando las calles de Tuluá. Desde hace algunas horas no se descarta la extradición de los cabecillas de la Inmaculada, la banda que desde hace 16 años trafica con drogas, extorsiona a comerciantes y, según el alcalde Gustavo Vélez, controló en la pasada administración la Secretaría de Tránsito, su contratación y los nombramientos de funcionarios. El director de la policía, el general William René Salamanca. Trabajo que adelanta la Policía Nacional en la persecución del delito y el crimen organizado transnacional también toca fronteras de otras policías y delitos que se cometen acá. También hay informaciones de policías que pueden estar siendo buscados, delincuentes que cometen delitos acá, que pueden tener conexidad con carteles de otros países. Es un escenario que no descarta.
El presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, dijo que no permitirá el chantaje de esta banda criminal. 400 millones de pesos es la recompensa que por ahora ofrecen las autoridades por la captura de los integrantes de esta estructura delincuencial que delinque en Tuluá y otras zonas del centro del Valle del Cauca, Néstor. Que es el nuevo terror, los de esta Inmaculada. Gracias, Hugo Mario. 6 de la mañana, 24 minutos. Me parece que este fin de semana es el de los Nachos. Ese capturado de la Inmaculada es Nacho. Y Nacho también, por coincidencia, no tiene nada que ver, es el nombre del tuitero que origina la furia del presidente Petro, que el presidente Petro dedica la intervención de anoche en la televisión colombiana en horario AAA a desmentirlo a este señor que es un argentino, se llama Nacho Montes de Oca, que desde la Florida, totalmente irrelevante, no tiene ninguna importancia este señor, él y otros tuiteros se dedicaron a decir y a hablar del asedio de la semana pasada contra la Corte Suprema de Justicia. Según el presidente Petro, allí no pasó absolutamente nada raro, dijo que los magistrados se quedaron todo el día, era porque tenían ganas de trabajar todo el día, y que allí no hubo ni ataques, ni coordinación. El presidente Petro utilizando el episodio del Palacio de Justicia para denostar y fustigar a los medios de comunicación. En realidad lo que él hizo fue desmentir a unos tuiteros, este señor de Miami, que se inventó, y no es cierto, por supuesto que no es cierto, que hubieran sacado a los magistrados en un helicóptero. Pero el presidente utiliza esa pequeña batalla para plantearla de fondo. Dice el presidente Petro que no le quieren elegir a su fiscal porque ha presentado una terna de mujeres decentes, como si en realidad este país se dividiera entre los decentes y los indecentes. La narrativa del presidente Petro tiene, por supuesto, matices. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. A pesar del agitado panorama de orden público que vivió Tuluá este fin de semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió seguir pronunciándose sobre los hechos que ocurrieron en el Palacio de Justicia en Bogotá el pasado jueves 8 de febrero, en los que se presentaron disturbios protagonizados por manifestantes que pedían que la Corte Suprema tomara una decisión sobre quién debería ser la nueva fiscal de la nación, algo que no sucedió. A las 9:39 de la mañana de ayer domingo, el presidente publicó un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, en el que insistió en que hay un supuesto plan en contra de su gobierno. Abro comillas, intentan construir lo que se llama un lawfare, es decir, que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas, sino el gobierno mismo, escribió el presidente Petro, quien aseguró que esto ya ha ocurrido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala y Argentina. Según el presidente, este lawfare debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos. El sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido y en Colombia no se debe establecer este llamado lawfare, escribió el presidente. Insistió además que su gobierno presentó una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad y que no hay razón alguna para no elegir entre ellas. Agregó, sé del terremoto que causa el que la Corte Suprema tenga ante sí una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política. También Petro recalcó en lo que él llama la necesidad de movilizaciones que el gobierno garantizará, ya que, según escribió el presidente, no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente. Pero también se refirió el presidente Gustavo Petro a la salida de su esposa, Verónica Alcocer, del Carnaval de Barranquilla en la tarde de este sábado 10 de febrero. El mandatario aseguró que había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia en contra de su esposa y también en el mismo mensaje arremetió en contra de los medios de comunicación, asegurando que se ha construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objeto de la manipulación de la sociedad, según escribió. Tras publicarse este mensaje, un par de horas después se conoció que el presidente iba a realizar una alocución presidencial a las 7 de la noche de ayer domingo, que se esperaba fuera en vivo, pero finalmente fue la repetición de sus palabras durante la cumbre de gobernadores del pasado 9 de febrero en la ciudad de Cartagena. Allí también se refirió a las movilizaciones que terminaron en desmanes y bloqueos en el Palacio de Justicia. Aseguró que la información que circuló al respecto se trató de una fantasía noticiosa y que los magistrados de la Corte Suprema habían sido quienes se negaron a salir de las instalaciones. No hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:29. ¿Qué dijo el presidente Petro y qué dijeron los hechos del pasado jueves en el Palacio de Justicia? El presidente anoche dice, en la locución repetida que hizo el pasado viernes ante los gobernadores, que él ha propuesto una justicia decente en lo cual todo el país está de acuerdo. Dice luego que al presidente le corresponde la función constitucional de entregarle a la Corte una terna para fiscal, sobre lo cual tampoco hay discusión alguna hoy en Colombia. Dice luego el presidente que todo esto ha desatado una tormenta porque él presentó una terna de mujeres decentes e independientes. El presidente no individualiza quiénes están criticando a las integrantes de la terna: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Además dice que se está atacando la posibilidad de que se elija de la terna que él envió para fiscal general de la Nación. Como en el otro caso, no individualiza responsabilidades y no dice quiénes están atacando esa posibilidad. El presidente Petro dijo además que antes sí la Corte escogía de la terna enviada por el presidente de la República. Eso es parcialmente cierto, porque en septiembre del 2009 la Corte Suprema de Justicia devolvió la terna que presentó en ese momento Álvaro Uribe, conformada por Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina. Casi siempre la Corte, aunque se demore algunas semanas o meses, ha elegido de la terna que envían los presidentes. Luego dice el presidente de la República que sectores de los medios de comunicación, poderes fácticos, tienen una campaña y una razón para impedir que la Constitución se aplique. Tampoco dice quiénes ni cuáles son los poderes fácticos a los que se refiere. Luego el presidente comparó el hecho del se están metiendo el conjunto de al lado en noviembre del 2019, en medio de las protestas muy duras contra el gobierno de Iván Duque, con lo ocurrido el pasado jueves en el Palacio de Justicia. Y el presidente dice que ahí hubo muertos. Aunque ese fue un hecho grave, no hubo personas fallecidas durante ese episodio. Hubo 3 muertos, eso sí, el jueves, día anterior de esa protesta, 2 en Buenaventura, 1 en Candelaria Valle, y el sábado posterior, el 24 de noviembre, lamentablemente fue asesinado el joven Dylan Cruz por un agente del ESMAD en el centro de la capital del país. Luego el presidente Petro dice que la información sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia es mentirosa porque no hubo magistrados heridos, no hubo secuestro y ellos pudieron siempre entrar y salir cuando quisieran. Es cierto, no hubo magistrados heridos, pero en al menos un caso conocido por Blue Radio, un magistrado que intentó salir a pie del Palacio de Justicia fue atacado con objetos contundentes y tuvo que regresar a las instalaciones del Palacio de Justicia. No resultó herido. Sobre eso mismo, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, dijo ese mismo día, sin poder salir del Palacio, que la Corte condenaba el bloqueo violento e ilegal que estaba haciendo cometido en ese momento, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán reportó a Blue Radio el viernes pasado que al menos 2 personas resultaron lesionadas y un bus de Transmilenio fue atacado ese día. Dice el presidente que siempre todo el mundo pudo salir y entrar del Palacio de Justicia. Según los reporteros de Blue Radio y de los demás medios de comunicación que fueron testigos, hubo bloqueos que no permitían la entrada y salida de los vehículos de los magistrados ni de nadie por la calle 12 con carrera octava, ni por la carrera octava entre calles 11 y 12, que son las entradas vehiculares del Palacio de Justicia, ni tampoco sobre la calle 11 colindando con la Plaza de Bolívar, al punto que incluso hay videos y testimonios que muestran que no se permitió el ingreso de los almuerzos a domicilio, que son muy tradicionales en el Palacio de Justicia. Y el presidente luego dice una cosa que también es bastante llamativa. Dice que los magistrados no salieron del Palacio porque le dijeron al general de la policía, refiriéndose seguramente al director general William René Salamanca, que ellos no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en la que salieron. Eso no es cierto. La policía les preguntó a los magistrados si autorizaba la intervención del ESMAD y ellos dicen que no porque los manifestantes son bastantes y no quieren que luego a la Corte Suprema se le responsabilice de violencia eventual y de heridos que se pudieran haber desprendido de esa operación en una zona de calles muy estrechas en pleno corazón de Bogotá. El presidente dice anoche que no hubo helicóptero. Es el jueves pasado. Eso también es falso. El helicóptero Halcón de la Policía de Bogotá sobrevoló durante 25 minutos la zona en la que se presentaban los bloqueos. Exactamente entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde hizo sobrevuelos que sumaron en total cerca de 25 minutos. Dice el presidente luego que los magistrados le dijeron que no había necesidad de intervenir. Lo que pasó fue que los magistrados le dijeron que no querían violencia y que ojalá prevaleciera el diálogo. Al final eso no se pudo porque hubo una intervención del ESMAD hacia las 5:30 de la tarde. Y al final dice el presidente que para tapar que decenas de miles de personas salieron a marchar para pedir una justicia transparente, se adelantó toda esta supuesta operación. Hay que decir que la convocatoria inicial de los maestros de FECODE y de todos los sectores sí era al Palacio de Justicia.
que cambió cuando el presidente Petro se reunió el martes en la noche con el presidente de la Corte, Gerson Chaverra. Y tercero, no fueron decenas de miles, a lo sumo fueron cerca de 10.000 personas manifestándose en todo el país, respetable su posición, y la mayoría de ellas, hay que decirlo, fueron manifestaciones pacíficas. El presidente Petro no menciona cuál es la verdadera molestia y la preocupación que tiene el gobierno, y es que hoy termina el periodo de Francisco Barbosa y a partir de mañana la fiscal general encargada será Marta Mancera, a quien acusan de tener vínculos con el narcotráfico desde la Casa de Nariño, pero que en realidad es molesta para el gobierno porque ha sido quien impulsó, entre otras cosas, el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Jesús Cárdenas Barrera es el nombre del último guardia del IMPEC que fue asesinado en el país. Ocurrió este fin de semana en la puerta de la cárcel La Ternera, en Cartagena, completamente en estado de indefensión en medio de este plan organizado, plan pistola, de bandas delincuenciales como la Inmaculada, que quieren con sangre imponer su ley o imponer su voluntad en las cárceles del país. La imagen se ha repetido, esta de este guardián asesinado, en distintas cárceles del país. Pistoleros que se movilizan en motos por aparente orden de Andrés Felipe Marín Silva, que es conocido en el mundo criminal como Pipe Tuluá, que es el jefe de esta banda delincuencial, trasladado a la cárcel ya de la Tramacúa en las últimas horas. La venganza de este grupo, que se hace llamar Muerte a Guardianes Opresores, tiene varios motivos. Por un lado, la captura de hombres de esa estructura, la más reciente, la captura de Mauricio Marín Silva, que es alias Nacho, hermano del cabecilla de la banda La Inmaculada, y los otros que desataron violencia en Tuluá este fin de semana. El hecho de que los estén trasladando a cárceles lejos de sus familiares y que los estén privando de ciertas comodidades en las cárceles, como un radio o un televisor o un teléfono celular, pero también porque quieren ingresar a la paz total del presidente Gustavo Petro. Esa es la razón por la que en los panfletos están culpando, entre otras cosas, al director del IMPEC, pero también al alto comisionado para la paz, de la violencia que están generando desde las cárceles. Por cuenta de Pipe Tuluá, que es el hombre que está ordenando estos crímenes, en solo 2 meses van 6 atentados, algunos con heridos en el país, en La Plata, Huila, en Cúcuta, en Medellín, en Jamundí, en Buga, en Armenia, y amenazas a guardianes del IMPEC en Bucaramanga. Ese es el motivo de la huelga que comienza hoy. Es una huelga de trabajadores penitenciarios y el motivo por el que le están pidiendo al gobierno nacional, y así lo van a hacer, la emergencia carcelaria, que pasa ahora a la policía y al ejército la responsabilidad de acompañar las cárceles del país, intentando frenar la violencia por la que ellos dicen que controlan el 80% de los centros penitenciarios. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37. Cambian desde hoy las tarifas de Transmilenio y del ICITP. Noticia de interés para el bolsillo de 2,5 millones de bogotanos, es decir, 35% de la ciudad que se mueve en transporte público y que a partir de ahora comienzan a pagar nuevos precios para movilizarse, tal y como lo anunció hace unas semanas el alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, con una tarifa en el pasaje de Transmilenio que se mantiene en 2.950 pesos, mientras que el precio por el servicio del SITP, es decir, los famosos buses azules, tiene un aumento de 200 pesos, dejando así el valor de ambas cosas, Transmilenio e ICTP, en 2.950 pesos, sin cobro adicional por el transporte entre ambos sistemas, pero manteniendo el límite máximo de 2 cambios en un tiempo de 110 minutos. Unificación de las tarifas que se da luego de varios análisis y de varias reuniones para solventar el costo de la operación total del sistema integrado, así como para evitar también los colados y los niveles de evasión de los pasajes, con una tasa actual de evasión que se encuentra en el 16% para Transmilenio, muy por debajo de países como Chile, en donde esa tasa de evasión se ubica en el 40%, pero que de todas maneras golpea y mucho las finanzas del sistema, socavando la operación y la seguridad en 63 estaciones y 9 portales, siendo las troncales que más evaden el pasaje la de la Caracas Sur, NQS Sur y la Calle 13. En cualquier caso,
Unificación de las tarifas que deja la tarjeta Tu Llave con un costo de 8.000 pesos en 2024 para quienes la adquieran por primera vez, engrosando la circulación de 13.102.804 tarjetas, de las cuales 6.760.000 están personalizadas según cuentas de la propia entidad. Cambios en las tarifas de transporte público que no solo afectan a los bogotanos, sino que también van a sentir los colombianos en otras ciudades del país, como por ejemplo Cali, donde el pasaje del Mío sube 200 pesos a partir del próximo jueves 15 de febrero, pasando de 2.700 a 2.900, es decir, un incremento del 7.4%, que de todas maneras está por debajo de la inflación generalizada del año pasado, que estuvo en el 9.2%, inflación que de todas maneras fue punto de partida para el aumento en la tarifa en el sistema de transporte masivo en Medellín, que incluye metro, tranvía, cable y buses, y que tendrá un aumento de 330 pesos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, encontró otro camino para insistir en la necesidad de una nueva reforma tributaria con la que, entre otras cosas, se financie la reforma a la salud y en general las deudas que tiene el actual sistema en crisis financiera. Desde el departamento de Nariño se refirió a una de las denuncias importantes del fin de semana: las inconsistencias en el presupuesto general de la Nación de 2024, que tienen en vilo más de 100 obras y proyectos de inversión del gobierno en 4 entidades, porque los recursos no están especificados dentro de las cuentas del Estado. En la lista aparecen el Metro de Bogotá o el Metro de Medellín, por mencionar algún ejemplo. Pues fue el ministro de Salud el que se metió en esa discusión y está culpando al exministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Campo, que lo culpa de 2 cosas. Primero, de hacer lo que considera una mala gestión del presupuesto, y segundo, de pagar 18 billones de pesos para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que también está en quiebra, y por eso las alzas de la gasolina en los últimos meses. Sumado a eso, entregó 3 billones de pesos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el famoso FOMAC. Y dice el ministro de Salud de Colombia que el presidente Petro nunca lo supo, que Ocampo destinó la plata sin permiso del presidente. Lo grave aquí no es que se haya hecho esos pagos y que se haya cerrado la brecha en el Fondo Nacional de Precios de los Combustibles. Con este panorama y acusaciones de mal manejo de presupuesto, es que el ministro de Salud termina reconociendo que la situación financiera hoy no es buena y que por eso se necesita nueva plata de la reforma tributaria. Es cierto, los 18 billones de pesos se pagaron para la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero el presupuesto que está hoy y que tienen los ministerios ya se trabajó con el nuevo ministro de Hacienda. No es culpa del anterior, del ministro Campos. Sobre el presupuesto, particularmente del sector salud, hay que recordar que el año pasado tuvo un aumento del 28% y las cuentas de este 2024 dan 18% más. Lo que pasa es que la plata en el sector salud, pese a estos aumentos, sigue sin alcanzar. Estás escuchando Blue Radio. Daniel, buenos días, 6 de la mañana. Muy buenos días, Néstor. Minutos. La gran noticia deportiva de hoy. Bueno, 2 grandes noticias, Néstor. Mundial, el Super Bowl, obviamente con la conquista de Patrick Mahomes, y para nosotros en Colombia, típico lunes después de comienzo de 6ª fecha en Colombia, una vez más, Millonarios fue al estadio Atanasio Girardot y derrotó a Atlético Nacional, ahondando en la crisis del conjunto verdolaga, tanto así que el entrenador John Jairo Bodmer puso su cargo a disposición. Eso sí, preguntando desde esta mañana bien temprano si se prevé la salida del técnico de Atlético Nacional, la respuesta es contundente: no se prevé su salida, pero no hay nada más riesgoso que la ratificación de un dirigente. Como usted lo sabe, padre, cuando dicen que un técnico no se va, eso lo que quiere decir es que se va. Es que es muy probable que se vaya. Ahora, lo que pasa es que Nacional está hundido no solo por la derrota de ayer de Millonarios, ¿no? Sí. Viene con malos resultados. Viene con malos resultados, pero digamos que está dentro de los 8 y en ese orden de ideas, digamos que el objetivo principal para Atlético Nacional es meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
liga a la que accedió por ser campeón de Copa Colombia el semestre pasado. Pero realmente los resultados no son buenos. El juego también, aunque ayer en el segundo tiempo hubo algo de mejora, pero no lograron empatar ni siquiera el partido a Millonarios. Terminan expulsados los dos arqueros, Álvaro Montero y Santiago Rojas. En segundos, la historia del Super Bowl desde los Estados Unidos. Ganaron, padre. ¿Eran los suyos o usted era 49ers? No, yo San Francisco. Ok, San Francisco. Entonces perdió usted, padre. Ganaron los Chiefs de Kansas. Tal cual. Pero fue un partidazo, inclusive para los que no saben de fútbol americano, ¿no? Sí, con una épica remontada, Néstor, porque comenzó lento el juego, estaban por encima los 49ers, pero gran remontada de los Kansas. Aquí hablamos... En esos estoy yo, entre los que le va, pero no sabe nada de eso. Padre, aquí hablamos del lawfare, que es el anglicismo del día, ¿no? El que utiliza el presidente Petro, y aquí hablamos del Super Bowl, que es el deporte en Estados Unidos. Ya les cuento en los Estados Unidos las reacciones. Esta mañana el presidente Biden, desde la Casa Blanca, está inaugurando cuenta de TikTok, hablando entre otras cosas de eso, de fútbol americano, haciéndose el joven para la campaña electoral. Tema de esta mañana, padre. Néstor, primero con ánimo, con fuerza desde Barranquilla, el carnaval, ese es el tema. Carnaval y política, carnaval y salud mental, carnaval y la vida, porque eso es en estos días para nosotros los del Caribe colombiano. ¿Usted estaba cuando el episodio de Doña Verónica, padre? No, yo estaba montado en la carroza de Blue Radio, entonces no pude ver lo que pasó. Le estoy notando la voz afectada, ¿no? Sí, es que... Pero es lo mínimo. La gritería fue monumental. No, es que ese sonido muy alto. Padre, por lo que le dicen a usted, déjeme le hago una pregunta. Yo sé que usted no estaba en la calle. Por lo que le dicen a usted, ¿hubo abucheos, hubo fuera Petro a doña Verónica Alcocer? Eso es lo que dice Radio Bemba, pero yo no puedo testimoniarlo porque no estuve, pero Radio Bemba dice eso. Sí, porque Ricardo, el presidente Petro está diciendo que eso también es fake news, que eso y que mentira, es parte, ¿no?, de la maquinaria, de la estrategia, según el de los medios de comunicación, que tenían prediseñado los titulares, y además es grave porque él dice que estaban listas 4 personas para atacar a la primera dama y luego los medios de comunicación titulaban como se tituló. Imagínese la maquinación del presidente. Sí, la verdad es que doña Verónica Alcocer dice, a mí no me sacaron los señores de los abucheos, sino el problema que tuvo con su vestido en el carnaval de Barranquilla. Pero el presidente da otra versión, porque el presidente sí dice que había 4 personas listas a atacar a la primera dama y por eso su esquema de seguridad la retira del desfile. Hay más, no sé dónde hay más versiones, padre, si con el tema del abucheo a doña Verónica o si con el tema del asedio a la Corte Suprema de Justicia. Por Dios. El presidente Petro, la de anoche, la versión de anoche, es que no pasó nada, que todo viene en casa en la Corte Suprema de Justicia. Ya viene el Padre Linero, 6 de la mañana, 47 minutos, ya viene la información deportiva. Antes les actualizo resultados del Super Bowl que terminó anoche tarde porque hubo overtime, hubo extratiempo. Ganaron los Chiefs de Kansas City, le ganaron a los 49ers, empatando el partido en el último segundo, literalmente. Faltaba 1 segundo y medio. 6:47 en Washington, Juan Camilo. De hecho, Néstor, buen día, es el 7º Super Bowl de mayor duración en toda la historia. Fue un partidazo en lo deportivo, se definió en los últimos segundos del extratiempo con un pase que veíamos de Patrick Mahomes a Mecole Hardman para el touchdown que selló el marcador. 25-22 para que los Kansas City Chiefs vencieran a los San Francisco 49ers y se levantaran con el 4º Super Bowl de su historia, el tercero en 5 temporadas. Resaltábamos a Patrick Mahomes, fue el MVP, el jugador más destacado de este partido, junto a otros jugadores quienes también fueron estrellas, pero no solamente fueron estrellas y protagonistas los jugadores, sino la novia de uno de los jugadores, de Travis Kelce, quien también fue protagonista del encuentro. Hablamos de Taylor Swift, quien se encontraba allí. Ella religiosamente ha estado en los últimos encuentros, hay que decirlo, de Kelce. Allí estuvo en el palco y en cada touchdown o punto en favor, una cámara personalizada destacaba absolutamente todo lo que estaba haciendo, todas sus emociones. En lo comercial también fue nuevamente un éxito. Unas 65,000 personas estuvieron presentes en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Alrededor de 110 millones de espectadores vieron el Super Bowl, según lo que se estima, pero también vieron los comerciales y el halftime show, el show del medio tiempo. $7 millones cuesta reproducir un comercial de 30 segundos durante el Super Bowl. Vimos unos muy buenos, uno de Dunkin' Donuts, otro de State Farm, la aseguradora. El único aviso de campaña a la presidencia
que se mostró fue el del independiente Robert Kennedy, 30 segundos de un comercial que de hecho evocó un aviso publicado por su papá Bobby Kennedy en 1960 también para su entonces campaña presidencial. Biden y Trump no publicaron comerciales, pero el presidente Joe Biden sí debutó ayer, justo al tiempo en el que se adelantaba el Super Bowl, en la red social TikTok, lo cual es una paradoja teniendo en cuenta que el mismo Biden firmó una ley que prohíbe el uso de TikTok en plataformas, en dispositivos del gobierno federal. No obstante, su campaña ya debutó, nada más y nada menos que con un video del mismo presidente Joe Biden. Escuchemos. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. But if I didn't say I was for the Eagles, then I'd be sleeping alone. My wife's a Philly girl. Game or commercials? Game. Game or halftime show? Game. Jason Kelce or Travis Kelce? Mama Kelce. I understand she makes great chocolate chip cookies. Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl, or the Chiefs just being a good football team? You get in trouble for it. Bueno, allí le preguntaban a Biden varias preguntas, si prefería a los 49ers o a los Kansas City Chiefs, a Travis Kelce, a otros jugadores. Al final le preguntaban si estaba conspirando para que los Kansas City Chiefs ganaran. Él decía que si respondiera esa pregunta se metería en problemas, porque esta mañana también hay muchas teorías de la conspiración diciendo que el juego estaba amañado en favor de los Kansas City Chiefs, porque el novio de Travis Kelce, jugador estrella del Kansas City Chiefs, es Taylor Swift, y Taylor Swift es pro Biden. Entonces también tenemos que destacar que fue protagonista además el aguacate Hass de Colombia. 1.500 toneladas de aguacate se consumieron en la previa, durante y después del partido de Colombia. Nada más horas antes del encuentro, según Corpo Hass, se enviaron 45 contenedores con 946 toneladas de la fruta. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. En un operativo de rescate a sangre y fuego, el ejército de Israel mató esta mañana 67 palestinos en el exitoso rescate de 2 de sus secuestrados que lo estaban desde el 7 de octubre cuando comenzó la guerra. 2 hombres que fueron rescatados por el... Acaban de levantar a las 6 de la mañana el toque de queda en Tuluá, en el Valle del Cauca, después de un fin de semana tormentoso, literalmente en llamas. Señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo han estado? Muchas gracias. Alcalde, pues bien, dadas las circunstancias, ¿cómo están las cosas esta mañana allí en Tuluá? Bueno, pues anoche ya tuvimos una noche mucho más tranquila. De hecho, pues ayer todo el día hubo una presencia muy fuerte de las autoridades, de la policía y del ejército. Y lo que quisimos fue generar una prevención y por eso se hizo este toque de queda. Pero pues hoy amanecimos muy bien, amanecimos mucho más tranquilos. Dice el presidente Petro, no nos vamos a dejar chantajear del grupo que está creando el desorden allí en Tuluá, que se llama La Inmaculada o La Oficina, tiene diferentes nombres. ¿Quiere usted explicarle al país, por favor, qué es La Inmaculada, cuál es el poder que tienen estos delincuentes? La Inmaculada es un grupo delincuencial local, un grupo delincuencial que ha manejado hace muchos años el negocio de microtráfico en Tuluá, y en los últimos 4 años pudieron crecer y controlar otros negocios, otras actividades del diario vivir en Tuluá. Ya no solamente manejaban microtráfico, sino extorsión, negocios legales, restaurantes, bares, discotecas. Hoy están haciendo acaparamiento de productos básicos de la canasta familiar, cartelización de productos. Tuvieron participación directa en la administración municipal en el periodo pasado. Extorsionaban a los contratistas de la administración y todo esto les permitió entonces crecer económicamente. Todo esto les permitió a ellos tener un flujo de dinero a través del cual entonces comenzaron a generar una presión mucho mayor, ya no solamente desde el nivel local, sino
a manejar temas desde las cárceles, temas de cuentas de cobro y sicariatos también adicionalmente. Entonces generaron una expectación muy grande de la población en los últimos 4 años, en especial en los últimos 2 años, 2022 y 2023, y pues indudablemente que este crecimiento, un crecimiento permitido por las autoridades locales. Sí, alcalde, ¿cuál fue el balance de la arremetida violenta de la banda criminal La Inmaculada de este fin de semana en Tuluá? Pues, a ver, asesinaron a un agente de tránsito, atentaron contra otro que hoy está en cuidados intensivos, asesinaron a una persona, todavía no tenemos mucha información directamente en la zona de Borrara, en el sector de Borrara, acá en el barrio de Tuluá. Y en este evento hicieron a una madre y a un niño de 12 meses. El niño también hoy está en una compleja situación de salud. Quemaron 8 vehículos, afectaron un local comercial y generaron pues un desorden, generaron en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Digamos que fue una afectación muy grave porque fueron acciones que no son necesariamente muy planificadas, sino que son acciones que se desarrollan en corto tiempo, en 20 segundos, un minuto, porque lo que hacen es romper un vidrio de un carro que está estacionado, de que no lo estaba sucediendo el carro. Alcalde, perdóneme, estoy perdiendo la señal. Intentamos mejorar la comunicación, a ver si logramos una mejor respuesta del alcalde de la ciudad de Tuluá, María Camila, que se ha visto afectada por esta situación en las últimas horas. Sí, fíjese que la historia de esta banda delincuencial, Ricardo, es vieja. Son 16 años de actividad ilícita en ese punto en el departamento del Valle del Cauca. Y no sé si usted recuerda a Ricardo alias Porrón, que tenía en su momento acribillada a la comunidad allá, extorsionando a la gente. El Tino Asprilla en su momento, claro. El Tino Asprilla. Así que es inexplicable el poder que ha, por supuesto, conseguido La Inmaculada. Creo que ahí está. Alcalde Vélez, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Bueno, creo que ahí está mejor. Alcalde, sí. Le preguntaba a Ricardo. Entonces, el balance, alcalde, haciendo las dolorosas cuentas, es de 2 personas asesinadas, 3 heridas, 2 de ellas de gravedad, 8 vehículos quemados y un local comercial atacado. ¿Ese es el balance que tienen ustedes? Ese es el balance, sí, señor. Ese es el balance de lo que sucedió el día sábado. Sí. Mire, alcalde, ¿y por qué se desata la violencia de La Inmaculada en particular este fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Qué los lleva a esta arremetida violenta? A ver, lo que pasa es que definitivamente hay un accionar también de las autoridades, de la policía, del ejército, de la fiscalía. Eso llevó a que en el mes de enero y hasta la semana pasada se vienen desarrollando en Tuluá más de 80 allanamientos, más de 60 capturas, han encontrado armas, han encontrado... Sí, alcalde, alcalde, es que le voy a pedir que me disculpe, pero la llamada sigue mal. Se la repito y volvemos a intentarlo en un momentico. Listo, está bien. Sí. ¿Dónde está el alcalde de Tuluá, Hugo Mario? Yo creería, Néstor, que debe estar en una finca ubicada en las afueras de Tuluá, en una especie de búnker desde donde el alcalde administra a Tuluá, Néstor, por las amenazas que ha recibido, por los ataques contra él, contra su familia, incluso desde campaña. El alcalde ha tenido que resguardarse bajo la protección de la policía y el ejército en esa finca y no tiene una movilidad libre justamente porque es uno de los objetivos de esta banda criminal. De acuerdo, ese episodio ilustra perfectamente tan grave la situación de orden público allí, que es un pequeño retrato de las violencias de este país. Señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todos los de la mesa y a todos los oyentes, un saludo especial. Gobernadora, ¿cuáles son las medidas extraordinarias para atender esta crisis por los hechos del fin de semana en Tuluá? A ver, Néstor, nosotros venimos trabajando desde el 2 de enero, que hicimos un consejo de seguridad, porque ya venía alterado el orden público con todas las problemáticas de la extorsión y esta banda que venía afectando no solamente al alcalde, sino a muchas personas de la comunidad. Incluso vimos la muerte del presidente del consejo, precisamente producto de esta accionar de las bandas.
Y allí tomamos unas decisiones que fue un comando antiextorsión destacado para Tuluá, incluso con todos los gaulas y el GOES y todo descentralizado a Tuluá, hacer la inteligencia respectiva y con fiscales destacados también para lograr identificar quiénes estaban colaborando allí para esa oficina o para esa banda delictiva. Todo este tiempo se ha venido haciendo un trabajo sostenido y logramos la captura del cabecilla de territorio allí en Tuluá, que es el hermano del tal Pipe, que está en la cárcel y que es quien da las órdenes para generar los desórdenes en Tuluá. Sí, gobernadora. Luego de la captura de Nacho... Esos son Pipe, perdón, Ricardo. Son después de esa captura... Gobernadora, perdóneme, para ilustrar la genealogía del crimen literalmente allí en Tuluá. Son dos hermanos, Pipe y Nacho, ¿verdad? Pipe en la cárcel y Nacho capturado el viernes. El viernes se captura, pues producto de todas esas acciones que se realizaban en Tuluá. Con la captura de Nacho, entonces vienen todas estas retaliaciones que fueron la alteración del orden público el día domingo en Tuluá, donde se presentó, pues ya sabemos, dos personas asesinadas, un niño de 12 meses que está a puertas de la muerte, otra persona también que atentaron contra él, y pues todos estos carros, 9 carros y 3 motos que se afectaron incinerados. Esto fue precisamente como una retaliación a esa captura. ¿Qué pasó? Allí lo que hicimos fue militarizar la ciudad, se hizo toque de queda a partir de las 11 de la noche el domingo. Ese toque de queda continúa, ayer hubo un consejo de seguridad, se mantienen hasta mañana estas acciones, pero la acción del ejército y la policía pues se va a mantener durante el tiempo que sea necesario para poder seguir